Como saben, en el Listed tenemos la opción de a la hora de jugar cualquier campaña podemos elegir dos facciones, los aliados o el eje. Pero al final, ¿cuál facción es la más divertida o la más poderosa? Buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente hoy. Yo soy John y en el video de hoy vamos a responder la pregunta ¿cuál facción es mejor jugar en el Listed? ¿En el eje o los aliados? Así que sin más dilación, empecemos. Sin embargo, como saben, en cada campaña el equipamiento que te dan por el bando aliado y por el bando del eje siempre es distinto, así que en este análisis me voy a centrar más que todo en la campaña de Túnez, que es la campaña que más he jugado y estoy jugando tanto con el eje como los aliados, así que sé bastante bien cómo funciona jugar de un lado o de otro. Así que pasemos analizando a las armas. Empezando por las ametralladoras, en este apartado definitivamente gana el eje, ya que ellos tienen el ZN-29, si no me recuerdo que se llama así, y la MG-34, que son ametralladoras excelentes. Por parte de los aliados debo admitir de que sus primeras dos ametralladoras son las peores ametralladoras de todo el juego, que son la Vickers y la Bren 1, que pegan duro pero son armas ridículamente imprecisas. La única ametralladora buena de los aliados en Túnez es la Bar, pero la consigues a un nivel bastante alto. En los francotiradores ganan los aliados, ya que ellos tienen el Lee Enfield MK1 con su versión francotirador, que si no me equivoco es el mejor francotirador de todo el juego. El eje también tiene buenos rifles de francotirador como el Carcano y el Car, pero el Lee Enfield es infinitamente superior. Por parte de los rifles de cerrojo, los aliados también tienen, como dije, la versión del Lee Enfield, que es definitivamente, si vieron mi top, en mi opinión ese es el mejor en todo el juego. Sin embargo, también el eje tiene el Car 98K y el Carcano de 7.35 mm, que son rifles de cerrojo bastante buenos y bastante confiables, pero no le ganan al Lee Enfield de los aliados. Después, por parte de los subfusiles y las escopetas, bueno, definitivamente por parte de las escopetas ganan los aliados porque al fin ellos no tienen una escopeta de doble cañón como el resto de todas las otras campañas, que dispara bastante rápido y pega duro. Sin embargo, por parte de los subfusiles, en mi opinión, gana el eje, ya que sus subfusiles cuentan con un cargador más grande y una cadencia menor, lo cual nos permite controlar los disparos hasta una distancia bastante larga. Así que en este apartado ellos son mejor que los aliados. Por último, las armas antitanque, bueno, aquí sí están totalmente equilibrados, ya que los primeros rifles antitanque que te dan son súper malos, pero la segunda arma antitanque que te dan por parte de los dos bandos es bastante buena. Por parte de los aliados el Piat y por parte del eje el GR39, que son muy buenas armas antitanque. Y al menos eso sería en el apartado de las armas comparando los dos bandos. Así que ahora pasemos a los tanques. En este apartado definitivamente gana el eje debido a que los tanques del eje en general tienen buen blindaje y buenos cañones, y una gran variedad de estos, desde tanques ligeros, tanques medios y cazacarros como el AB-41, el Panzer 3J, el Panzer 4F2 y el temido C-20. Y con los aliados, bueno, ellos más que todo cuentan con tanques ligeros y bastante rápidos, pero con cañones algo flojos y con poco blindaje. Los aliados también tienen el Gran 1, aunque debo admitir de que no es el tanque más cómodo de manejar, ya que tiene dos cañones, además de que es súper lento. Sin embargo, los aliados tienen un excelente tanque, aunque es el último que te dan, que es el Sherman 2, que ese sí es un hueso duro de roer, es bastante bueno. Así terminamos con los tanques y pasamos rápidamente a los aviones. Por este lado definitivamente ganan los aliados, ya que los aviones de los aliados, tanto los cazas como los aviones de ataque, son infinitamente superiores a los cazas del eje. Sobre todo el primer caza aliado, que es el Hurricane, que para mí es el mejor caza que yo he probado en todo el juego. Después desbloqueas el Spitfire y el P-38, que también son muy buenos aviones caza. Además de que los aviones de ataque de los aliados pueden lanzar varias bombas de varias libras. Y si no me equivoco, el último avión de los aliados es el único avión en todo Túnez que puede lanzar misiles, lo cual es bastante bueno. Por parte del eje, en los aviones, bueno, ellos tienen los peores cazas de toda la campaña. Los cazas italianos son súper malos, excepto el FW, que ese, bueno, es un caza alemán, aunque los aviones de ataque del eje no son nada malos, ya que cargan con bombas bastante pesadas. Sin embargo, no superan a lo bueno que son los aviones de los aliados. Bueno, después de todo lo que hemos analizado, preguntémonos, ¿con qué facción al final es mejor jugar en Listed? ¿Con los aliados o con el eje? Bueno, pues en mi opinión la respuesta es cualquiera. Al final eso depende mucho de los gustos, porque en cada facción de cada campaña tienen ventajas o desventajas diferentes. En alguna facción pueden ser muy buenos en algo, pero pueden no serlo en algunas otras cosas. Por lo que, como dije, recae mucho en los gustos de la facción que tú quieras jugar. Ya eso es cosa tuya si te gustan los comunistas amantes del vodka, los adictos al té y a las hamburguesas, o los que únicamente saben de Blitzkrieg. Me encanta el Blitzkrieg. Así que eso sería todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y darle like, ya que me ayuda mucho a seguir subiendo contenido todas las semanas. Así que chao, amigos, que les vaya bien. Yo soy John y que tengan un excelente día. Chao.